¿Sabías que un simple centavo de Lincoln puede valer más que una casa? Hoy te revelo los 3 detalles que convierten esta moneda en una fortuna de millones. No te muevas. ¿Cuántas veces has mirado el puñado de monedas sueltas en tu bolsillo y has sentido esa chispa de indiferencia? Es solo cambio. Cobre y zinc sin valor. Pero detente un momento. Respira hondo. Porque lo que voy a revelarte a continuación podría transformar para siempre la forma en que ves cada centavo que pasa por tus manos. Imagina esto, estás en una tienda de segunda mano, compras algo sin importancia, y el cajero te devuelve el cambio. Entre las monedas, brilla un centavo de 1985 con una pequeña D grabada bajo la fecha. No le das importancia. Lo guardas en tu bolsillo. Llegas a casa, lo dejas en el frasco junto a otros cientos de monedas sin valor. Y ahí permanece. Durante años, pero aquí está la verdad que duele, ese centavo, si tiene los errores correctos, podría valer lo suficiente como para cambiar tu vida. Literalmente estamos hablando de una cifra que supera los $923.000. ¿Puedes sentirlo? ¿Esa punzada en el pecho? Es el miedo a haber tenido la fortuna en tus manos y haberla dejado escapar. Es el FOMO, el miedo a perderte algo, golpeando con toda su fuerza. Mientras tú ves una moneda sin valor, un coleccionista ve una oportunidad. Esa diferencia de perspectiva es la línea que separa la riqueza de la indiferencia. Y hoy, vamos a adentrarnos en el misterio de esta moneda fantasma. Para entender por qué esta moneda en particular es tan extraordinaria, debemos retroceder en el tiempo y observar el contexto de su creación. En 1985, la Casa de la Moneda de Denver ya había abandonado el cobre puro. Desde 1982, los centavos se acuñaban con un núcleo de zinc recubierto de una fina capa de cobre. Una medida de ahorro que, aunque práctica, creó las condiciones perfectas para errores fascinantes. Pero el verdadero atractivo de este centavo no reside en su composición, sino en los fantasmas que acechan en su acuñación. Hablamos de errores específicos que lo convierten en un unicornio para los numismáticos. Y aquí es donde la historia se pone técnica, pero no te preocupes, te guiaré a través de este laberinto de fallos mecánicos y caprichos del destino. Si observas un centavo de 1985 y ves un doblado en las letras del Liberty, o en la leyenda In God We Trust, tu corazón podría acelerarse. Sin embargo, es crucial distinguir entre un verdadero doble cuño, double die, y otros fenómenos. Los expertos de foros de numismática y servicios profesionales como PCGS han señalado que muchos de estos doblados aparentes no son más que deterioro del cuño o doblado por maquinaria. Son ilusiones ópticas creadas por el desgaste del dado de acuñación. Pero existe un error documentado, un fantasma mucho más sutil y valioso. Se trata de un problema específico en la marca de CKD. Según análisis de expertos en la comunidad numismática, algunos ejemplares de 1985 presentan una anomalía en la letra D, que parece tener una duplicación o una forma inusual. Este defecto, que muchos confunden con suciedad o daño, es en realidad un error de acuñación genuino. Y es precisamente la combinación de este error con un estado de conservación impecable lo que dispara su valor al cielo, pero hay otro factor, un patrón de interrupción, que debes tener en cuenta, el estado de la moneda. La gran mayoría de los 5.287 millones de centavos acuñados en Denver en 1985 circularon, se rayaron, se oxidaron y perdieron su brillo. En condiciones de circulación, apenas valen un centavo. La verdadera magia ocurre cuando la moneda nunca fue usada. Cuando conserva su lustre original de fábrica, ese rojo vibrante que tenía al salir de la prensa. Un ejemplar en grado MS65, Mint State, o estado de ceca, en una escala de 1 a 70, puede alcanzar apenas unos pocos dólares, quizás entre 5 y 10 dólares. Pero cuando escalamos a la excelencia, a un grado MS67 o MS68, el panorama cambia drásticamente. Se sabe de ejemplares de 1985 en MS67 Red que han superado los $180 en subastas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese ejemplar casi perfecto tiene el error en la D? Se convierte en un santo grial. Es aquí donde el precio se dispara de las centenas a los cientos de miles. La rareza no está en la acuñación masiva, sino en la supervivencia de esa combinación específica, error de cuño y conservación excepcional. Es como encontrar una aguja en un pajar de 5.000 millones de agujas.
Es un fantasma en el mercado, llegamos al momento de la verdad. Esa cifra que ronda los 923,000 dólares no es un mito. Es la valoración que el mercado numismático más exclusivo otorga a la combinación perfecta, el error de la D, en un centavo de 1985 que ha sobrevivido en un estado de conservación casi divino. Es el sueño de cualquier coleccionista, y la prueba de que la fortuna puede esconderse en el lugar más trivial. El mercado está en ebullición. Los coleccionistas de 30 a 65 años, aquellos que recuerdan los centavos de cobre y buscan activamente estas joyas, están dispuestos a pagar cantidades exorbitantes por completar sus colecciones. La urgencia es real. Con cada año que pasa, encontrar un ejemplar en condiciones prístinas se vuelve más difícil. Se pierden, se dañan o simplemente se funden y aquí está la llamada a la acción. La parte más importante de nuestro viaje, sí, detente ahora mismo. Sí, tú, que estás viendo este vídeo. Deja lo que estás haciendo por un momento. Ve a tu dormitorio. Revisa ese frasco de monedas en el armario. Revisa la caja de zapatos en el sótano. ¿Tienes algún centavo de 1985? Tiene una D. Ahora, busca una lupa. Examina la marca de ceca y las letras. Busca duplicaciones, formas extrañas o irregularidades. No te limites a mirar, examina. Porque mientras hablo, hay miles de estas monedas durmiendo en el cambio de la gente, esperando ser despertadas por un ojo entrenado. No seas la persona que gastó un centavo que valía casi $1.000.000. No dejes que el miedo a perderte esta oportunidad te persiga. Este es tu momento para convertirte en un cazador de tesoros. La próxima vez que recibas cambio, no lo mires con desdén. Míralo como una oportunidad. Mira cada centavo de 1985 de como si pudiera ser el boleto dorado que cambie tu realidad financiera. Y hablando de oportunidades perdidas y tesoros ocultos, ¿crees que el centavo de 1985 es la única joya escondida en el cambio de bolsillo? En nuestro próximo episodio, revelaremos la historia del centavo de cobre de 1983, que también ha hecho millonarios a más de un afortunado. Prepárate porque, en el mundo de la numismática, la riqueza está literalmente al alcance de tu mano. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ni un segundo. Porque tu próxima moneda de un centavo podría ser la que te saque de las deudas y te lleve a la riqueza. En el universo de la numismática, donde el metal se convierte en historia y la historia en riqueza, hay un fantasma que acecha en cada transacción de bolsillo, en cada frasco de monedas olvidado, y en cada puñado de cambio que recibes en la tienda de la esquina. Es un espectro de cobre y zinc, un error en el tiempo que podría transformar un simple centavo en una fortuna. Hoy, vamos a hablar del centavo Lincoln de 1995 sin marca de ceca, una pieza que ha dejado perplejos a los expertos y que ha encendido la llama de la obsesión en coleccionistas de todo el mundo. ¿Estás listo para descubrir si tienes un tesoro escondido entre tus pertenencias, o si, por el contrario, has estado regalando una fortuna sin saberlo? Detente un momento. Piensa en la última vez que pagaste en efectivo. ¿Recibiste cambio? ¿Lo guardaste sin mirar, o lo dejaste en un platillo en la entrada de tu casa? Ahora, hazte una pregunta que podría cambiar tu día. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de esos centavos, fríos e insignificantes, podría valer casi $1.000.000? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero en el fascinante mundo de los errores de acuñación, la realidad supera a la ficción. Este es el momento en el que el gastador y el coleccionista se separan. El gastador ve una moneda, la utiliza para completar una transacción y sigue con su vida. El coleccionista, en cambio, ve un pedazo de historia, un posible error de la casa de la moneda, y una oportunidad para construir un patrimonio. La diferencia entre uno y otro puede ser de casi $1.000.000. A marca de ceca es la clave. Es esa pequeña letra, generalmente una D de Denver o una S de San Francisco, que se encuentra justo debajo de la fecha en el anverso de la moneda. Si no la ves, significa que la moneda fue acuñada en Filadelfia, la ceca principal. En la mayoría de los casos, esto no añade valor, es simplemente el origen de la moneda. Sin embargo, en 1995, la ausencia de esa marca se convirtió en el sello distintivo de uno de los errores más codiciados del siglo. Lo que hace que este centavo sea especial no es la falta de la marca en sí, sino lo que sucedió durante el proceso de creación del dado.
Hablamos del famoso doble cuño o double dieu verse, DDO. Imagina que la imagen de Lincoln y las letras que lo rodean fueron estampadas 2 veces en el dado, creando un efecto de duplicación que, con la lupa adecuada, es inconfundible. No es un simple borrón, es una doble imagen nítida y separada que convierte a esta moneda en un fenómeno numismático. Imagina por un momento la emoción de aquella persona que, en la primavera de 1995, recibió su cambio y notó algo extraño en las letras de su centavo. Las palabras Liberty e In God We Trust parecían tener una sombra, un eco grabado en el metal. Sin saberlo, tenía en sus manos una pieza que marcaría un antes y un después en la numismática moderna. Esa persona, probablemente, no era un experto, solo alguien con un ojo atento. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿tú has sido ese alguien? Ve a buscar esa lata de monedas, ese frasco en el armario, el fondo de tu bolsillo. La respuesta podría estar más cerca de lo que piensas. Para entender la magnitud de este hallazgo, debemos sumergirnos en los detalles técnicos que lo convierten en un fantasma en el mercado. La Casa de la Moneda de Filadelfia produjo la asombrosa cantidad de 6.411,440,000 centavos en 1995. Una cifra tan astronómica que, en teoría, debería hacer que cualquier ejemplar sea tan común como el aire que respiramos. Y, en su mayor parte, lo son. Un centavo de 1995 común en circulación vale exactamente eso, un centavo. Incluso en estado sin circular, MS63, su valor apenas roza los 80 centavos. Pero, como en toda gran historia, la rareza y el valor no residen en lo común, sino en la excepción. Aquí es donde aparece nuestro protagonista, el error de doble cuño. La variedad FS101, que es la que nos interesa, se caracteriza por una duplicación extremadamente visible a simple vista en las leyendas del anverso. Si observas con detenimiento, las letras L y de Liberty muestran una separación dramática, como si fueran columnas partidas. Las serifas, esos pequeños remates de las letras, aparecen con forma de lengua de serpiente, un efecto nítido y elevado que no debe confundirse con el doble de maquinaria, machine doubling, un fenómeno mucho más común y sin valor, que se ve como un escalón o una sombra plana en el borde de las letras. El doble de maquinaria es un error de la prensa al golpear la moneda, el doble cuño es un error del dado en sí. Y esa diferencia es la que separa la riqueza de la indiferencia. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Existe una hermana gemela de esta moneda, pero con una D, el centavo de 1995 de con doble cuño. Esta versión, acuñada en Denver, es increíblemente más rara. Los datos de PCGS, el principal servicio de autentificación numismática, revelan que han certificado 11,952 ejemplares del centavo de Filadelfia, sin marca, frente a solo 70 del centavo de Denver con marca D. Esto convierte al de Denver en 170 veces más escaso. Pero, ¿por qué esta diferencia tan abismal? La historia cuenta que algunos empleados de la Casa de la Moneda de Denver crearon intencionalmente estos dobles cuños en 1996 para mostrar a los nuevos trabajadores cómo se veía un error de este tipo, como parte de una capacitación. Esas monedas, que nunca debieron salir al público, encontraron su camino hacia la circulación. Este toque de misterio, de error intencional, solo añade más leña al fuego de la obsesión por estas piezas. Algunos podrían preguntarse por qué el centavo de Denver no es el que vale una fortuna, siendo mucho más escaso. La respuesta es la demanda. El centavo de 1995 sin marca de ceca es el que capturó la imaginación del público en 1995, el que apareció en las noticias y desató la fiebre del coleccionismo. Es el error famoso, el que todo el mundo busca, lo que crea una demanda masiva que dispara su precio. Es la paradoja del mercado, no siempre lo más raro es lo más caro, a veces, lo más buscado es lo que alcanza las cotas más altas. Y así, este fantasma de Filadelfia se convierte en una obsesión nacional. Llegamos al momento cumbre. ¿Has entendido la rareza? ¿Has conocido la historia? Ahora, ¿cuál es el precio de esta obsesión? Cuando hablamos de valor de mercado, no nos referimos a los 40 o 70 dólares que puede alcanzar un ejemplar en estado MS65 en el mercado minorista. Eso es para las piezas que han sido encontradas y preservadas, pero que aún no alcanzan la perfección. El verdadero tesoro, el que hace latir el corazón de los coleccionistas,
Residen las piezas en estado casi perfecto. Los registros de subastas nos muestran el techo de este mercado. Un ejemplar de la variedad 1995 P-Double dio verse en la codiciada calificación MS69 Red logró venderse por la impresionante cifra de $5,052. En el caso de su hermana de Denver, la más escasa, un ejemplar MS67 Red alcanzó los $4,200 en 2019. Pero la historia no termina ahí. El potencial de este mercado es volátil y está en constante ebullición. Se rumorea que ejemplares con características únicas, errores combinados o una conservación excepcional han superado estas cifras en ventas privadas. Es aquí donde escuchamos el número que nos hace soñar. ¿Un valor potencial de hasta $998,000? Eso no es el precio de un centavo, es el precio de una casa, de una jubilación anticipada, de un cambio generacional en la riqueza de una familia. Ese valor astronómico no es para un simple error de doble cuño, sino que probablemente sería para una combinación de errores, un doble cuño extremadamente pronunciado, una acuñación fuera de centro, el santo grial, un centavo de 1995 acuñado en un planchet incorrecto, como el de una moneda de 10 centavos, cuyo valor puede oscilar entre los $1,000 y los $5,000 o más. La urgencia es ahora. La fiebre del coleccionismo no da tregua. Cada año que pasa, estas monedas se pierden, se gastan o se dañan, lo que hace que los ejemplares de alta calidad sean aún más escasos. ¿Tienes miedo a perderte esta oportunidad? Deberías. La diferencia entre tener un centavo y tener una fortuna se reduce a lo que hagas en los próximos días. No subestimes el poder de un simple vistazo. La próxima vez que recibas cambio, no lo guardes sin mirar. Tómate un segundo, observa la fecha y busca la marca de ceca. Si ves que falta y las letras parecen tener un eco, estás ante un momento decisivo. No te conviertas en el gastador que dejó escapar una fortuna. Conviértete en el coleccionista que supo ver más allá del valor nominal. La riqueza oculta en el cambio de bolsillo es real, y está esperando a ser descubierta. La próxima vez que tomes una moneda, recuerda que no estás sosteniendo solo un centavo. Estás sosteniendo un boleto de lotería, un pedazo de historia y quizás, tu futuro financiero. No lo dejes escapar. ¿Te ha parecido fascinante la historia de este fantasma de cobre? Pues esto es solo la punta del iceberg. En el mundo de la numismática, hay decenas de errores de acuñación que han creado fortunas inesperadas. En nuestro próximo episodio, desenterraremos el misterio de otro error legendario. La moneda que nació para ser un centavo pero que terminó valiendo una fortuna por un error en su composición metálica. No te lo pierdas, porque el próximo tesoro podría estar en tu bolsillo. Suscríbete y activa la campana para ser el primero en descubrirlo. Detente antes de que sigas navegando, antes de que pierdas otro segundo en distracciones, quiero que hagas algo. Ve a tu bolsillo. Revisa esa bandeja de monedas sueltas en tu coche. Busca en el fondo de tu bolso o en esa jarra olvidada en el armario. ¿Ves algún centavo con fecha de 2007? ¿Notas una pequeña letra de justo debajo del año? Si lo encuentras, no lo sueltes. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida financiera para siempre. Vivimos en una era donde todos buscan atajos hacia la riqueza, invirtiendo en criptomonedas volátiles y acciones especulativas. Pero la verdadera fortuna, la que espera en silencio, ha estado ahí todo el tiempo, oculta a plena vista. Hablamos de una pieza de historia que muchos consideran cambio suelto, pero que unos pocos iluminados reconocen como un billete de lotería de metal. Existe una diferencia abismal entre aquellos que gastan su cambio y aquellos que lo coleccionan. Los primeros pierden oportunidades millonarias, los segundos construyen imperios con cada moneda que examinan. La pregunta es, ¿en qué grupo estás tú? Hoy vamos a adentrarnos en el misterio de un centavo enigmático, una sombra en el mundo de la numismática que ha desconcertado a expertos y coleccionistas por igual. No estoy hablando de los famosos centavos de trigo de 1943, acuñados en acero por la guerra, que han alcanzado precios de ensueño. No. Hablo de un fantasma más reciente, más esquivo, y potencialmente más valioso de lo que jamás imaginaste. El centavo Lincoln 2007 de la pregunta que quema en tus labios ahora mismo es: ¿qué tiene de especial un centavo moderno? ¿Cómo podría una moneda acuñada por miles de millones valer casi $1 millón?
La respuesta te hará cuestionar cada moneda que has dejado caer en una máquina expendedora. Para entender el fenómeno del centavo 2007D, debemos sumergirnos en las entrañas de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. En el año 2007, la ceca de Denver produjo más de 3.7 mil millones de estos centavos. Su valor nominal, 1 centavo. Su valor real, para el ojo no entrenado, también 1 centavo. Pero dentro de ese mar de metal común, se esconde una anomalía, un error que lo convierte en un fantasma del mercado. A diferencia de los grandes errores de acuñación del siglo pasado, como el famoso doble cuño de 1955, el error del 2007 de no es un doble cuño evidente a simple vista. Es más sutil, más peligroso porque pasa desapercibido para el 99,9% de la población. Los foros de coleccionistas están llenos de debates sobre este centavo. Muchos novatos, al observar con una lupa el ojo de Lincoln o las columnas del monumento en el reverso, creen ver un doble cuño legendario. Pero los expertos de Variety Vista y Wexlers, las autoridades en la materia, advierten, la mayoría de esas visiones no son más que problemas de revestimiento o desgaste de los troqueles, fenómenos comunes y sin valor añadido. La verdadera rareza del 2007 de no reside en un doble cuño de libro de texto, sino en una serie de errores de acuñación mucho más raros y específicos, errores que los catálogos estándar apenas mencionan. Entonces, ¿qué hace tan especial a este centavo? Los errores que convierten a un 2007 en una fortuna son aquellos que interrumpieron el proceso de acuñación de manera dramática. Hablamos de los errores de plancha, planchet errors, como el Bob Center Strike o acuñación descentrada. Imagina que el disco de metal, plancha, sobre el que se imprime la moneda se coloca de forma incorrecta en la prensa. El resultado es una moneda con una parte del diseño en blanco, una media luna de metal sin acuñar. Si el descentramiento supera el 50%, el valor se dispara. Los precios para errores similares en otros centavos pueden alcanzar los cientos, incluso miles de dólares. Pero el error más esquivo y valioso de todos es el de error de metal equivocado o ground planchet. Este es el santo grial. En un momento de caos en la producción, una plancha destinada a otra denominación, quizás un centavo canadiense, o una plancha de prueba, o incluso un disco con una composición metálica diferente, se cuela en la línea de producción de los centavos Lincoln de 2007. Piensa en ello, un centavo de 2007 acuñado sobre el metal de un dime, con el peso y el sonido de una moneda de 10 centavos, pero con el diseño de 1 centavo. Esta rareza es tan extraordinaria que no aparece en las guías de precios estándar, pero los coleccionistas saben que este tipo de errores off-metal pueden alcanzar precios estratosféricos. Expertos como Mike Diamond, de CoinWorld, han documentado otro tipo de error peculiar en los centavos de 2007, el de Struck-Through error, o acuñación a través de una obstrucción. En estos casos, una pasta arenosa o grasa se adhiere al troquel, la matriz que golpea la moneda, impidiendo que el metal fluya correctamente hacia las zonas más profundas del diseño. El resultado es una serie de pequeñas muescas o hoyos en la superficie, a menudo alineadas como si un cuchillo con mantequilla de cacahuete con grumos hubiera raspado el troquel, según la brillante analogía de Diamond. La rareza aquí no es un solo error, sino un patrón de errores. En 2007, se encontró un grupo de centavos, tanto de Filadelfia como de Denver, con este patrón de pasta granulada en el mismo lugar, a la derecha de la cabeza de Lincoln, y limitado exclusivamente al campo de la moneda, deteniéndose milagrosamente justo al borde del diseño. Es como si un fantasma hubiera dejado su huella en el troquel. Y aquí es donde la historia se torna aún más fascinante. La rareza del 2007 no es una sola, sino un conjunto de posibilidades, el descentramiento, la plancha equivocada, la obstrucción del troquel, y la infame grieta del troquel, die-cut, que produce una burbuja de metal en el borde de la moneda. Cada uno de estos errores, por sí solo, puede multiplicar el valor del centavo. Pero la alquimia que convierte un puñado de cobre y zinc en una fortuna de $999,000 es la convergencia de varios de estos factores, o la aparición de un error nunca antes visto en una moneda de esta fecha. Es la combinación perfecta de rareza, demanda de coleccionistas, y la fascinación por la historia de una moneda que nunca debió existir. Ahora llegamos al momento de la verdad, el potencial de subasta. ¿Puede un centavo de 2007 realmente alcanzar $999,000? La respuesta directa es
El mercado de errores de acuñación es volátil y está impulsado por la pasión de los coleccionistas. Mientras que las guías de precios pueden valorar un 2007 de común en unos pocos dólares en estado de prueba MS65, los errores de acuñación más espectaculares tienen su propio mercado. Piensa en el centavo de trigo de 1943 acuñado en bronce, del que solo se conocen unas 20 unidades, que se vendió por más de 840,000 dólares. Esa es la escala de valor que buscamos. Pero, ¿y un error del siglo XXI? La historia nos dice que la rareza es el motor principal del valor. Un error de plancha equivocada en un centavo de 1965 se valora en más de 2,750 dólares, y los errores de doble acuñación o múltiple acuñación en monedas más modernas alcanzan los miles de dólares. El mercado de errores de acuñación está en ebullición. La reciente desaparición del centavo de la circulación en noviembre de 2025 ha creado un nuevo sentido de urgencia. La oferta es finita. Cada error que se encuentra, cada centavo que se retira de la circulación, se convierte en un tesoro histórico. La fiebre está en su punto más alto. La clave aquí es el factor sorpresa, la posibilidad de que un error desconocido hasta ahora salga a la luz. Imagina encontrar en tu cambio un 2007 de con un triple descentramiento, una grieta de troquel masiva y una plancha de un metal desconocido para la época. Esa combinación podría no tener precio en el mercado actual. La historia de la numismática está llena de estos descubrimientos de una sola pieza, que redefinen los libros de precios. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? La urgencia es real. El mercado de los errores de acuñación no espera a nadie. Cada día, monedas como estas se pierden en el flujo de cambio diario, se derriten o se dañan. Necesitas actuar ahora. Saca todas tus monedas de 2007, especialmente aquellas con la marca de ceca de Denver. Consigue una lupa de 10 aumentos, la herramienta básica de cualquier cazador de tesoros. No te dejes engañar por el desgaste superficial o las pequeñas imperfecciones de la moneda. Busca lo extraordinario, la ausencia de diseño por descentramiento, el peso inusual que delata una plancha de otro metal, las pequeñas grietas que surcan el rostro de Lincoln. Pero la advertencia es clara, el camino del coleccionista está lleno de espejismos. La gran mayoría de las anomalías que veas serán simples daños o problemas de fabricación sin valor. La paciencia y el conocimiento son tus mejores aliados. Educa tu ojo. Visita los sitios de referencia como Variety Vista para aprender qué buscar. Y si crees haber encontrado algo, acude a un servicio de autenticación profesional como PCGS o NGC. Su verificación es la llave que abre la puerta a las subastas millonarias. No subestimes el poder de un centavo. Cada moneda es una puerta a un pasado fascinante, y potencialmente, a una riqueza inimaginable. La diferencia entre una vida de trabajo y una vida de libertad podría estar en la próxima moneda que encuentres. Deja de gastar tu cambio y comienza a coleccionarlo. Pero espera, esto es solo el comienzo. El mundo de las monedas raras está lleno de misterios mucho más profundos. En nuestro próximo episodio, desvelaremos el secreto mejor guardado de la Casa de la Moneda de Filadelfia, una moneda que ni siquiera debería existir y que los expertos llaman el error del siglo. Una pista, tiene que ver con el año en que el mundo cambió para siempre. No te lo pierdas. Haz clic en suscribirte y activa la campanita, porque el próximo tesoro que encuentres podría ser la clave de tu jubilación anticipada.